Comenzamos con malas noticias respecto al G-God, porque el padre de Jimin y Jungkook están siendo víctimas de comentarios desagradables, ataques por redes sociales y entre otras cosas por parte de las fans del shit del Taekwondo, stan de Tae y stan de Jungkook. ¿Por qué comenzó todo esto? Porque estas personas al parecer están obsesionadas con lastimar a Jimin y su familia, y lo más lamentable es que las cuentas grandes que supuestamente apoyan a los 7 miembros de BTS y que siempre están pendientes de ellos, no están viralizando esta noticia y no están pidiendo que se denuncie a las cuentas que están fomentando odio. Pero vayamos por partes, ¿por qué comenzó todo este ataque? Al parecer, una fan del G-God o un grupo de fans enviaron a la cafetería del padre de Jimin un arreglo floral, un arreglo que decía algo como el G-God es real. Ahora aclaro, algunos dicen que esto no es cierto, que es una mentira, una edición de la cual las fans del chic del Taekwondo se agarraron para criticar al padre de Jimin. Pero continuando, obviamente en caso de que el padre de Jimin haya aceptado este arreglo con esa frase, en primer lugar, él no entiende español. En segundo lugar, él acepta todos los arreglos que recibe como muestra de gratitud hacia el amor que recibe él y también Jimin, porque es como un intermediario. Él está más que agradecido con los fans que aman y valoran a su hijo. Entonces, base a esto, las fans de ese shit comenzaron a decir y cuestionar que el padre de Jimin lucraba con la imagen de su hijo, acusándolo de ser un mal padre y según ellas que Jimin no merecía que su padre lucrara con su nombre. Ya saben, inventándose una falsa preocupación, porque lo último que estas personas harían sería mostrar interés o preocupación por el bienestar de Jimin, ya que como muchos sabemos son las primeras o los primeros en atacarlo o insultarlo cuando interactúa con Jungkook. Además que es muy hipócrita de su parte acusar al padre de Jimin de lucrar con el nombre de su hijo y diciendo que aquello está mal y no debería ser apoyado cuando estas mismas personas son las que apoyan a aquellas autoras que sacan libros sobre Tae y Jungkook como pareja en sus historias ficticias, hacen largas colas para que esta persona les firme los libros y cuando se les dice algo, se justifican diciendo, el libro comenzó siendo del shit, pero ahora es diferente porque la autora le cambió el nombre. Claro, ahora cambiaron el nombre, pero la razón por la cual ese libro y esa autora se hicieron conocidos fue porque usaron el nombre de Tae y de Jungkook. Así que aunque no te guste, están lucrando con la imagen de ellos también. E incluso, por más que muchos le cambien el nombre, estas autoras siguen presentando y exponiendo o promocionando su libro con la imagen de Jungkook y Tae. Así que me parece muy hipócrita y muy falsa aquella preocupación cuando estas son las que promueven apoyar a personas que lucran con el nombre de los chicos. Pero claro, como se trata de Jimin y su familia, ahí recién lo ven lo malo. Nunca voy a entender qué es lo que tienen estas personas en la cabeza. He llegado a la conclusión de que están obsesionadas con Jimin. Realmente estas personas se levantan y piensan en Jimin, comen y piensan en Jimin. No tienen otra cosa más que hacer que pensar en Jimin o en el G-God en general. Porque todo lo que dicen, incluso cuando hablan de su shit, meten a Jimin al medio, siempre lo mencionan. Estoy más que segura que están obsesionados con él. Realmente no puedo entender la capacidad mental de cada uno de ellos. Si el padre de Jimin hace algo, automáticamente está condenado. Pero si es otra persona que apoya al shit que ellas quieren, lo endiosan, lo ponen en un altar. Son totalmente ridículas, hipócritas y básicas. Todo lo que hacen no tiene sentido. Si de por sí nos inventan historias sacadas de su imaginación,
buscan el mínimo o un pequeño detalle para atacar a Jimin o a su familia. No superan el hecho de que el G-God esté juntos en el servicio militar. No superan cómo Jungkook habla de Jimin, como siempre lo menciona, cómo eligió estar con él en esta etapa tan importante. No superan incluso el viaje a Japón que tuvieron hace años. No superan su programa de viajes. Están completamente perdidas en todo lo que tiene que ver con el G-God. Como muchos dicen, no están soportando y lo único que pueden hacer, a lo que pueden recurrir es a lo más bajo, criticar a personas externas. Como dije, lamentablemente Jungkook también está siendo víctima de ataques, ya que las stan tanto de Tae como las stan de Jimin, porque sí, lamentablemente también hay esa parte del stan, que con la intención de defender a Jimin están atacando a Jungkook. Y las stan de Tae, como siempre, acusándolo de infiel, de hacer fanservice, de ser un actor y entre otras cosas. Están llenando su Instagram, el Instagram que comparte con Bang, de comentarios negativos. Por ello les voy a pedir que vayan a dejar muchísimos, no importa cuánto repitan, comentarios positivos al Instagram que Jungkook comparte con Bang, para que los comentarios negativos queden hacia abajo. En el caso del padre de Jimin no podemos hacer mucho porque para bien o para mal, el señor ya cerró sus comentarios en Instagram. Esto es un poco triste, porque al ver los comentarios negativos que al señor le llegan por compartir cosas de sus hijos, él puede llegar a pensar que Jimin no es bien recibido cuando realmente es un sector el cual se dedica a hacer esto. Lo más triste es que incluso se organizan. Ahora, esto no es una queja, pero siempre lo he mencionado. Hasta el momento que grabé este video, no encuentro ninguna cuenta que supuestamente apoya a los 7 miembros y esparce noticias a hablar de este tema, o al menos pedir que denuncien a las cuentas que están atacando, porque también están por Twitter estas personas. Simplemente están haciendo como si nada pasara. Algo lamentable, porque dicen apoyar a los 7, pero cuando se trata de Jimin, se quedan callados, no dicen absolutamente nada. Lo mismo pasó cuando Jimin ganó un premio, ellos se quedaron callados mientras que los fans de los stan de los chicos de BTS y los fans de otro grupo comenzaron a atacarlo. Ninguno lo defendió, así de simple. Esperemos que la situación se calme. Cuando el padre de Jimin vuelva a abrir los comentarios en Instagram, les pediría que vayan a dejarle comentarios positivos, que existan tantas personas buscando atención intentando atacarlo a él o a su hijo. Aunque esto es muy lamentable, no tenemos más opción que esperar a que pase y denunciar a aquellas cuentas que se encargan de esparcir comentarios desubicados o comentarios hipócritas.